Es un gusto saludarles. Les habla Sobier Aguilera, estudiante del sexto trimestre de Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta ocasión los invito a disfrutar de mi video sobre qué es el examen mental. Espero sea de su agrado y lo disfruten. Para entrar en materia necesitamos saber qué es el examen mental. Vamos a definirlo como una observación atenta y cuidadosa, la cual realiza el especialista. En este caso puede ser un psicólogo o un psiquiatra. Esta observación va a ser jerarquizada mediante algunas preguntas y algunas evaluaciones, para de esta manera obtener respuesta de la capacidad cognitiva del sujeto. A partir de aquí se tomarán en cuenta síntomas y signos psicopatológicos, para luego acercarnos a un posible diagnóstico. En la medida de lo posible, es importante minimizar los factores que puedan alterar el examen mental. La actitud del especialista debe ser de armonía y paz. El lugar donde se practica el examen debe ser lo más cómodo para que el paciente se sienta en confianza. Evitar practicar el examen en momentos donde previamente hayan situaciones psicológicas traumáticas, para que las respuestas sean lo más eficaz y veraz. Es necesario, antes de adentrarnos más en el tema, tener un manejo del vocabulario técnico. ¿Qué es psicopatología? Es la disciplina que estudia las enfermedades, traumas, trastornos, síndromes a nivel mental. ¿Qué es el diagnóstico? Es un proceso complejo y desafiante en el cual se hace uso de manuales e instrumentos para lograr un veredicto final en cuanto a qué enfermedad aqueja a un paciente. ¿Qué es síntoma? Es toda manifestación subjetiva que expresa el paciente. ¿Qué es signo? Es la observación que hace el especialista en cuanto a la conducta del individuo. ¿Qué es un síndrome? En este caso son síntomas, signos, modificaciones morfológicas o bioquímicas que presenta el organismo, en este caso del paciente. ¿Qué es un trastorno? Sabemos que es un conjunto de síntomas y signos donde se presentan modificaciones morfológicas y bioquímicas. Existe una historia premórbida y un patrón de ocurrencia familiar. Su origen es poco conocido. En cambio, en el caso de la enfermedad, es un origen conocido y estudiado. ¿Qué son los manuales diagnósticos? Son instrumentos que ayudan al especialista a clasificar la psicopatología. En este caso podemos utilizar el DSM-5, el CIE-10. La historia clínica es un formulario básicamente que nos permite obtener datos del paciente y guardarlos. La historia clínica podemos dividirla en 4 partes. En la entrevista, donde obtenemos datos personales del paciente, en la misma procedemos a hacer el examen mental y algunos otros estudios paraclínicos. Pueden ser test, pueden hacer algunas otras preguntas, y aquí mismo en este formulario hacemos
la anotación de la evolución del paciente, con la finalidad de utilizar estos datos para la investigación que nos lleve al diagnóstico. Se realiza un registro estadístico y el mismo puede también servir como un documento legal. Las características del examen mental son claras. Es un instrumento el cual está estructurado por áreas. El lenguaje debe ser técnico, claro y preciso en cuanto a lo que se observa, a la conducta que presenta el paciente. Por lo tanto, debe ser descriptivo de esta, nunca explicativo. Una de las principales finalidades es que nos acerca a un posible diagnóstico y nos permite hacer una valoración cuantitativa y cualitativa de las funciones mentales del paciente. Luego podemos organizar estos datos y ubicarlos dependiendo de los manuales que utilicemos en síndromes y trastornos. En esta ocasión he dividido las áreas a evaluar en el examen mental en 7, las cuales las explicaremos a continuación. El primer elemento a evaluar será la descripción general del entrevistado. El aspecto nos habla de si está sucio, si está limpio, si está organizada su vestimenta, si está peinado, su aseo personal como tal. El porte es básicamente su físico, su rostro, su color de piel, su estatura, su cuerpo, si es gordo, si es flaco. La actitud nos hablará de su disposición a colaborar con la entrevista, o si es indiferente o si se niega. En cuanto a la actividad psicomotora, tomaremos en cuenta su forma de caminar, su forma de sentarse, la postura. Todo esto nos dirá mucho del paciente. También pueden existir diferentes trastornos en cuanto a la expresión de su rostro. Puede existir pobreza o escasez de movimientos faciales, la cual podemos definir como una hipomimia, o en el caso de pobreza de movimientos corporales como una hipocinesia. Hay diferentes conceptos de trastornos de la psicomotricidad, los cuales evaluaremos en esta área. Área número 2. Estados de ánimo y afectivo. La afectividad, de alguna manera, es el engranaje que impulsa toda la vida psicológica del ser humano. Tiene sus bases en las emociones. Estas pueden ser agradables o desagradables. Por su parte, el humor o ánimo es el estado de la emoción que se presenta en un momento dado, la cual es mantenida a nivel consciente por un tiempo. Por su parte, el afecto es esa misma emoción mantenida a nivel consciente, pero que somos capaces de transmitir a otra persona por medio de gestos en el rostro o lenguaje no verbal. Estas dos características tienen ciertas psicopatologías que se pueden presentar, algunas a nivel cuantitativo, como la hipotimia, que es una disminución del potencial afectivo, o la altimia, que es la ausencia de la reacción afectiva por parte de una persona. En algunas de las psicopatologías que se pueden presentar a nivel cualitativo, tenemos la tenacidad, que es la fijación persistente de determinados estados afectivos, o la labilidad, que es un cambio de brusco de humor. Son ciertas psicopatologías que se deben tratar.
La evaluación del lenguaje o discurso es importante, ya que a partir de ahí podemos interpretar el nivel intelectual de la persona. La espontaneidad al hablar dice mucho, ya que muchas psicopatologías se presentan características de personas que no tienen filtro para decir las cosas. Por tal motivo dicen todo lo que piensan. El ritmo hay que saber observarlo. En cuanto a la percepción, podemos decir que es el acto de toma de conocimiento de datos sensoriales del mundo que nos rodea. En este caso es una interpretación que le damos a nuestro entorno a través de nuestros órganos receptores. Las representaciones a su vez son imágenes que surgen en nuestra conciencia. Son íntimas y carecen de vivacidad y nitidez. Estas pueden hacer referencia a algo inventado, a algo recordado o algo que vimos en algún momento y lo traemos a colación. En cuanto a los trastornos de la percepción, los tenemos de manera cuantitativa. Son parte de la aceleración o retardo de la percepción. En la parte cualitativa tenemos que son ilusiones de una percepción que parece real, pero es patológicamente alterada. Estas alucinaciones pueden ser auditivas, verbales, olfativas o táctiles, de diferentes maneras. En el pensamiento, como sabemos, siempre hay un flujo constante de ideas y asociaciones dirigidos a un objetivo que intentan conducir a conclusiones eficaces. Hay que tomar en cuenta que estas ideas deben ser coherentes y no incoherentes para no caer en una psicopatología. También tenemos lo que se refiere al contenido del pensamiento, que son ideas, creencias, percepciones o asociaciones. En la psicopatología del pensamiento tenemos diferentes niveles de estructura. Lo que se diferencia una de otra es entre la velocidad, la intensidad y la frecuencia que se tiene algún pensamiento. En cuanto a la conciencia, podemos dividir en 4 áreas este aspecto. El primero puede ser la alerta, el cual va a depender de la respuesta coherente que tenga un individuo ante un estímulo. La orientación se refiere al lugar donde está ubicado el individuo. La atención es muy importante, se refiere a una actividad que realiza el individuo de una manera eficaz. Y la concentración, cuando es capaz de mantener su pensamiento en una actividad durante un tiempo determinado. Para finalizar, podemos hablar de la cognición y sus 3 áreas que estamos evaluando en esta ocasión, como es la memoria, la cual podemos dividirla en memoria corto, mediano y largo plazo. El juicio es la interpretación de sus actos del sujeto, si son buenos o son malos, o qué significado tienen para él. En cuanto a la conciencia de la enfermedad, la persona debe saber cuál es su situación actual, tanto psicopatológicamente como laboral, en su familia o en el área que se encuentre. Es muy importante.